Mi hijo estaba organizando mi fiesta de 60 años con tanto cariño que yo lloraba de emoción. Hasta que mi esposo entró a la habitación, cerró la puerta con llave y dijo con la voz temblorosa: «Necesito mostrarte algo. No entres en pánico, pero nuestro hijo, él no es quien pensamos que es». Lo que me reveló en ese momento lo cambió todo. Y lo peor, la fiesta sería al día siguiente. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Jimena, tengo 59 años y siempre creí que conocía a mi hijo mejor que nadie. Después de todo, fui yo quien lo arrulló en mis brazos cuando era bebé, quien cuidó cada fiebre, quien le enseñó sus primeras palabras. Durante 35 años, Mateo fue mi orgullo, mi alegría, mi propósito más grande en la vida. Trabajé duro al lado de mi esposo Javier para darle todo lo que nosotros no tuvimos: buena escuela, universidad privada, oportunidades que nuestros padres nunca pudieron ofrecernos. La fiesta de mi cumpleaños número 60 sería el sábado, en un salón elegante que Mateo había elegido personalmente en Polanco. Él venía planeándolo hace meses, mostrando fotos del lugar, hablando sobre el menú, sobre las flores que sabía que yo amaba, esas rosas blancas que siempre han sido mis favoritas desde que era joven. Veía a mi hijo tan emocionado, tan dedicado, y mi corazón rebosaba de gratitud. «Qué suerte la mía», pensaba mientras doblaba servilletas que había comprado para la ocasión, tener un hijo así, tan atento, tan presente en mi vida. Mateo había crecido para ser un hombre guapo, exitoso. Trabaja en una casa de bolsa, gana bien, vive en un departamento muy padre que logró comprar con su propio esfuerzo en la Condesa. Claro que ayudamos un poco con el enganche, pero fue él quien cargó con la mayor parte. Siempre estuvimos orgullosos de eso, de haber criado a un hijo independiente, responsable, que no dependía de nosotros para todo. El jueves por la noche, 2 días antes de la fiesta, yo estaba en la recámara doblando ropa que acababa de planchar cuando Javier entró. Noté de inmediato que algo estaba diferente. Su rostro estaba pálido, con una palidez enfermiza que me asustó. Los ojos rojos como si hubiera llorado o no hubiera dormido bien. Conocía a ese hombre tras 37 años de matrimonio y sabía reconocer cuando algo estaba muy, muy mal. «¿Qué pasó?», pregunté, soltando de inmediato la ropa que tenía en las manos. Mi primer pensamiento fue la salud. Se había hecho estudios recientemente por lo de la presión alta. ¿Será que los resultados salieron mal? Mi corazón se aceleró mientras esperaba la respuesta, imaginando las peores posibilidades. ¿Cáncer? ¿Problema cardíaco? ¿Diabetes grave? Javier cerró la puerta de la recámara con llave. Ese gesto simple me asustó más que cualquier palabra. En todos estos años juntos, nunca cerraba puertas dentro de la casa. Éramos solo nosotros dos, viviendo ahí desde que Mateo se había ido a vivir solo hace 5 años. No había necesidad de privacidad extrema. Pero ahí estaba él, girando la llave en la cerradura con manos que temblaban visiblemente. «Siéntate aquí», dijo, señalando la cama. Su voz estaba ronca, cargada de una emoción que no logré identificar de inmediato. ¿Miedo? ¿Coraje? ¿Tristeza? Tal vez todo eso junto, mezclado en algo que dejaba el aire pesado entre nosotros. Me senté despacio, sintiendo las piernas débiles. Javier se sentó a mi lado, sosteniendo mi rostro con ambas manos. Ese gesto era íntimo, algo que hacía cuando necesitaba decirme algo importante. Cuando me pidió matrimonio, me tomó el rostro así. Cuando me contó que su madre había fallecido, también. Así que sabía que lo que vendría ahora sería devastador. «Jimena, necesito que me prometas algo. ¿Prometes que me vas a escuchar hasta el final antes de reaccionar?» «Me estás asustando», respondí, sintiendo sus manos temblar levemente contra mi piel. «¿Qué pasó? ¿Es enfermedad? ¿Es grave?» «No es sobre mí. Es sobre Mateo». Mi corazón se apretó de forma diferente. Mi hijo. Algo le había pasado a mi hijo. ¿Un accidente? ¿Se había lastimado?
¿Estaba en peligro? ¿Él está bien? ¿Está vivo? Javier, ya dime. Él está bien físicamente. Pero Jimena, ¿prometes que me vas a escuchar hasta el final? Lo prometo, lo prometo. Ahora habla. Tomó su celular, lo desbloqueó y abrió una conversación de WhatsApp. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el aparato. Hoy en la mañana, cuando saliste al súper, yo estaba buscando aquel número del plomero. ¿Te acuerdas que dijiste que lo habías guardado en tu celular? Asentí con la cabeza, sin entender a dónde iba eso. El plomero. Lo necesitábamos para arreglar una fuga en el baño de visitas. ¿Pero qué tenía eso que ver con Mateo? Tu celular estaba en la cocina cargándose. Lo tomé prestado. Pensé que estaría desbloqueado como siempre lo dejas, pero no. Intenté la contraseña que siempre usas, nuestra fecha de aniversario de bodas, pero no funcionó. Mi celular. Era verdad. Había cambiado la contraseña hacía unos días. Ni lo había pensado mucho en su momento. Mateo lo había sugerido durante una comida aquí en la casa, diciendo que era más seguro usar algo menos obvio. Había sido idea de él, incluso. En su momento se me hizo raro. Cuestioné por qué la preocupación repentina. Pero él explicó que había leído sobre ciberseguridad en su trabajo, que las contraseñas basadas en fechas importantes eran las primeras que los hackers intentaban. Tuvo sentido. La cambié por la fecha de nacimiento de Mateo, 15 de marzo. Simple, fácil de recordar. Intenté algunas combinaciones. Javier continuó, con la voz cada vez más tensa, y terminé acertando. Era la fecha de nacimiento de Mateo. Logré desbloquearlo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con eso? Realmente no entendía, entonces desbloqueó mi celular. ¿Y luego? El problema es lo que encontré después de desbloquear. Jimena, yo no estaba buscando nada, te juro que no. Pero cuando la pantalla prendió, apareció una notificación de mensaje, y el mensaje me llamó la atención. Me mostró la pantalla. Era una conversación de WhatsApp, pero no reconocí el número. No tenía nombre guardado, solo un número desconocido que no significaba nada para mí. Comencé a leer los mensajes que Javier había dejado abiertos en la pantalla, y con cada línea sentía que el estómago se me apretaba como si una mano invisible estuviera exprimiendo mis órganos internos. Todo listo para el sábado. Ella no sospecha nada. Perfecto. ¿Cuánto has conseguido hasta ahora? 120,000 pesos transferidos a lo largo de 6 meses. Ella firma todo lo que le pido sin siquiera leer. Es patético lo fácil que es. ¿Y el viejo? Él es más difícil, más desconfiado, pero después del sábado no va a importar. Con el poder notarial que ella va a firmar en la fiesta, tendré acceso total a todo. Mi vista se nubló. Las palabras bailaban en la pantalla. Leí y releí, tratando de encontrarle sentido, tratando de hallar otra interpretación. Eso no podía estar pasando. No podía ser real. Era algún error, alguna confusión. Alguien había clonado mi número. Era un fraude. Tenía que serlo. Javier, ¿de quién es este número? Mi voz salió en un susurro ronco, casi inaudible. Él respiró profundo antes de responder, y vi lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Marqué. Necesitaba estar seguro. Usé otro teléfono, el del vecino. Dije que era una equivocación. Fingí que estaba tratando de comunicarme con una empresa. Era una mujer, joven, tal vez unos 30 años por la voz. Cuando pregunté si era de la empresa Silva & Asociados, ella corrigió diciendo, no, marcó con Bianca. Luego colgué rápido antes de que sospechara. ¿Bianca? ¿Quién es Bianca? Mateo nunca mencionó a ninguna Bianca. Exactamente, nunca la mencionó. Pero seguí leyendo los mensajes, Jimena. Hay más, mucho más, y se pone peor. Deslizó la conversación hacia arriba, mostrando mensajes de los últimos meses. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el pulso en los oídos, un tambor constante que apagaba todos los otros sonidos. Los mensajes eran sobre transferencias bancarias, sobre documentos que yo había firmado sin cuestionar porque confiaba en mi hijo, sobre la fiesta del sábado que debería ser una celebración, pero estaba siendo usada como una trampa.
La fiesta es la jugada final. Después de que ella firme el poder general, podemos liquidar todo en cuestión de semanas. Los departamentos, las inversiones, los ahorros, todo. Vamos a ser ricos. ¿Estás seguro de que ella va a firmar sin leer? Absolutamente. Mi mamá confía en mí ciegamente. Va a estar emocionada en la fiesta, rodeada de amigos, feliz. Se lo voy a presentar como un regalo especial, algo para facilitarle la vida en su vejez. Va a firmar sin pensarlo 2 veces. Ella realmente cree que soy un hijo dedicado. Qué madre tan tonta, ¿no? Esas palabras. Qué madre tan tonta. Me golpearon como un puñetazo en el estómago. Alguien, esa tal Bianca que yo ni conocía, hablando así de mí. Y peor, Mateo estando de acuerdo. Mi hijo, el hijo que cargué en mi vientre, al que amamanté, al que crié con todo el amor que tenía. Sentí la bilis subiendo por mi garganta. Me levanté demasiado rápido de la cama y tuve que sostenerme de la cómoda para no caerme. El cuarto giraba a mi alrededor. Las piernas me fallaron, flaquearon como si fueran de gelatina. Javier me sostuvo antes de que me desplomara en el piso. No puede ser verdad, logré decir entre ahogos, aún sabiendo en el fondo de mi alma que lo era. Todo cobraba sentido de repente. No puede ser Mateo. Mi Mateo no haría esto. Tiene que ser un error, clonación, lo que sea. Es su número, Ximena. Lo verifiqué 3 veces, 4 veces, 10 veces. Lo comparé con las conversaciones antiguas que tienes con él. Es el mismo número. Marqué desde otro teléfono usando ese código que oculta quien llama. Él contestó diciendo, «Mateo, buen día». Era su voz. «¿Pero por qué?» Las lágrimas comenzaron a correr sin control, mojando mi cara, goteando en el piso. Nosotros le dimos todo. Trabajamos tanto. Le pagamos toda la carrera, incluso pasando apuros algunos meses. Ayudamos con su depa. Siempre estuvimos presentes. Siempre lo apoyamos. ¿Qué hicimos mal? Javier me abrazó fuerte, tan fuerte que casi dolió. Sentí su cuerpo temblar también, sacudido por sollozos que intentaba controlar. Mi esposo, ese hombre que siempre fue mi roca, mi puerto seguro en todas las tormentas de la vida, se estaba quebrando junto conmigo. Nos estábamos hundiendo juntos en esta pesadilla. Nos quedamos así por minutos que parecieron horas, abrazados en medio de la recámara, llorando, intentando procesar lo imposible. Nuestro hijo, nuestra única creación, el niño al que enseñamos a caminar, a leer, a ser honesto, nos estaba robando. Peor, estaba planeando algo más grande para el sábado, el día de mi fiesta, el día que debería ser de celebración y alegría. Cuando finalmente logré alejarme, me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y forcé a mi mente a funcionar. Necesitaba entender la extensión de aquello. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Dijiste 120,000. ¿De dónde? ¿Cómo? Yo no noté nada. ¿Cómo logró sacarnos 120,000 pesos sin que me diera cuenta? Javier se sentó pesado en la cama, pareciendo haber envejecido 10 años en las últimas horas. Las arrugas alrededor de sus ojos se veían más profundas, los hombros más encorvados. ¿Te acuerdas de aquellas inversiones que Mateo sugirió hace 6 meses? ¿Esos fondos que dijo que darían mejor rendimiento que la cuenta de ahorros? Lo recordaba perfectamente. Mateo había venido a cenar un domingo, trayendo papeles, gráficas, explicaciones técnicas sobre rendimientos. Hablaba con tanta propiedad, tanta seguridad. Después de todo, él trabajaba en eso. Entendía de esas cosas del mercado financiero. Mostró cómo nuestro dinero estaba rindiendo poco en la cuenta tradicional, cómo podríamos tener un retorno mucho mejor con inversiones más modernas. Todo parecía tan profesional, tan legítimo. Confié ciegamente. Firmé todo lo que puso frente a mí sin cuestionar una coma. Eso nunca fue una inversión real, Javier continuó, con la voz cargada de amargura y coraje contenido. Él creó documentos falsos, todo falsificado. El dinero fue transferido a una cuenta que él controla junto con esa Bianca.
Fui al banco hoy por la tarde, después de que saliste a recoger unas cosas para la fiesta. Hablé con el gerente. Le mostré las transferencias. Ellos confirmaron. 120,000 pesos en 6 transferencias a lo largo de medio año. 20,000 al mes, exactitos, como un sueldo. Sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. Todo ese dinero, ahorros de años y años, fruto de tanto trabajo, tanto sacrificio, tantas horas extra que Javier hizo, tantos trabajos de costura que yo acepté. Y nuestro hijo, nuestra propia sangre, nos había robado como si fuéramos extraños en la calle, como si no tuviera ningún vínculo con nosotros. ¿Y ese poder notarial que mencionaron en los mensajes?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, ya sentía el hielo extendiéndose por mi cuerpo. En la fiesta. Él planeó algo para el sábado. Probablemente va a aparecer con documentos bonitos, bien presentados. Va a decir que es trámite de rutina, que es para facilitarnos la vida, para que él pueda cuidar las cosas por nosotros cuando estemos más grandes. Y tú ibas a firmar, porque confías en él, porque es tu hijo. Tenía toda la razón. Yo habría firmado sin dudar, sin leer una línea, sin cuestionar, porque era mi hijo pidiéndomelo, mi hijo que siempre nos cuidó tan bien, que siempre fue tan atento. Con un poder general, Javier explicó, y vi que él había investigado sobre eso, se había informado. Él tendría acceso a todo, absolutamente a todo. Nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades, nuestras inversiones reales. Podría vender, transferir, vaciar todo, hacer lo que quisiera. Y nosotros no podríamos revertirlo fácilmente. Nos llevaría años en los juzgados. La realidad de aquello me golpeó como un tren a alta velocidad. No era solo dinero, era nuestra seguridad, nuestro futuro, nuestra jubilación, el resultado de 40 años de trabajo duro y honesto. Javier había empezado como técnico en refrigeración, arreglando refrigeradores y aires acondicionados en casas de la delegación Gustavo A. Madero. Yo trabajaba como costurera, haciendo ropa a la medida para las vecinas. Con el tiempo, él abrió una pequeña empresa de mantenimiento. Crecimos despacio, con mucho esfuerzo. Compramos 3 departamentos a lo largo de los años para rentarlos como ingreso extra para el retiro. Invertimos con cuidado, pensando en el futuro, en tener seguridad en la vejez. Y Mateo sabía todo eso. Conocía cada detalle de nuestro patrimonio porque siempre fuimos abiertos con él. Siempre quisimos que aprendiera sobre finanzas, sobre cómo manejar el dinero, sobre cómo construir seguridad. Le enseñamos a pescar a nuestro hijo, como dice el dicho, y él usó ese conocimiento para pescarnos como peces ingenuos. Pasé toda la noche despierta. No pude cerrar los ojos ni un minuto. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de Mateo de niño, luego adolescente, luego adulto. Veía todos los recuerdos que tenía de él, pero ahora manchados por el descubrimiento horrible. ¿Será que todo había sido mentira? ¿Los abrazos, los te amo, los momentos que pensé que eran genuinos? Javier tampoco durmió. Se quedó acostado a mi lado, dando vueltas de un lado a otro, suspirando pesado. De vez en cuando se levantaba a tomar agua o ir al baño, pero eran solo pretextos para no quedarse quieto con sus pensamientos. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse sobre la Ciudad de México, nos rendimos completamente en el intento de dormir. Fuimos a la cocina a hacernos café y nos sentamos uno frente al otro en la mesa donde tantas veces desayunamos como familia feliz. Ahora esa mesa parecía de otra casa, de otra vida. El silencio entre nosotros era pesado, pero necesario. A veces un silencio dice más que 1000 palabras, y aquel silencio gritaba dolor, traición, incredulidad, confusión. Gritaba todo lo que no podíamos poner en palabras. ¿Te acuerdas cuando tenía 8 años? Empecé a hablar, necesitando sacar los recuerdos que me asfixiaban. Cuando mintió sobre haber roto aquel jarrón caro de tu mamá, culpando al gato de los vecinos. Javier asintió despacio, con ojos distantes, perdidos en recuerdos que ahora cobraban un nuevo y siniestro significado.
En ese tiempo, hasta se nos hizo gracioso. Una mentirilla de niño, nada del otro mundo. Lo regañamos, claro, pero nos reímos después entre nosotros. Dijimos que era cosa de niño listo. ¿Y cuándo tenía 14? Aquella historia del dinero que desapareció de mi bolsa. Eran 200 pesos, me acuerdo hasta hoy. Él dijo que había sido el chavo que vino a hacer el trabajo de la escuela con él, el hijo de doña Marta. Nosotros le creímos sin cuestionar. Le reclamamos a doña Marta, armamos todo aquel escándalo con la pobre señora. Y la mujer se quedó deshecha, defendiendo a su hijo con uñas y dientes, diciendo que él jamás robaría. ¿Será que fue Mateo todo el tiempo? Javier se pasó la mano por el rostro cansado, la barba incipiente raspando su palma. Probablemente fue él, y yo nunca volví a ver a doña Marta de la misma forma. Siempre tuve mis dudas con su hijo, y el chavo era inocente. La culpa de eso me apretó. ¿Cuántas otras veces le creímos a Mateo sin cuestionar? ¿Cuántas otras personas pudieron haber sido injustamente acusadas? ¿Y aquel trabajo que perdió hace 3 años? Continué, porque ahora que había empezado a jalar el hilo, necesitaba ver hasta dónde llegaba. En la consultoría financiera, él dijo que la empresa estaba recortando personal por la crisis, que a varios los despidieron junto con él. Tal vez lo corrieron por falta de probidad, tal vez robó de ahí también. Tal vez nunca sepamos la verdad sobre nada. La verdad. Aquella palabra dolía como agujas en la piel. Habíamos criado a un ladrón. ¿O siempre fue así y no quisimos verlo? Esa pregunta me corroía por dentro como ácido. ¿En qué fallamos exactamente? ¿Dimos demasiado amor? ¿Poca disciplina? ¿O simplemente nació con ese defecto de carácter que ninguna crianza, por mejor que fuera, podría arreglar? Tomamos el café en silencio, el líquido caliente bajando por la garganta, pero sin calentar el frío que sentía por dentro. A las 8 en punto, estábamos en la puerta del banco esperando a que abrieran. Fuimos los primeros clientes. El guardia abrió la puerta de vidrio y entramos directo a la oficina del gerente. El licenciado Carlos nos conocía hace años, desde que abrimos cuenta ahí. Siempre fue atento, siempre manejó nuestra cuenta con cuidado, conocía nuestra historia. Buen día, don Javier, doña Jimena. Qué sorpresa verlos tan temprano. ¿Pasó algo? Licenciado Carlos, Javier empezó, y noté que su voz estaba firme ahora, decidida, diferente de la voz quebrada de la noche anterior. Necesitamos hacer unos cambios urgentes en nuestra cuenta, cambios grandes. Explicamos la situación, omitiendo que era nuestro hijo por vergüenza. Solo dijimos que descubrimos movimientos no autorizados, que había alguien tratando de aplicarnos un fraude, que queríamos proteger el patrimonio de inmediato. El gerente, siempre profesional, no hizo preguntas demasiado invasivas. Pude ver en sus ojos que sospechaba algo más, pero respetó nuestra privacidad. Voy a abrir cuentas nuevas a nombre de ustedes, dijo, tecleando rápidamente en la computadora. Cuentas sin poder para terceros, sin nada, solo ustedes dos. Y vamos a transferir todo lo que sea posible transferir. Pasamos horas ahí, transfiriendo inversiones, cambiando fondos, bloqueando accesos. Las inversiones que teníamos en fondos necesitaban plazo para el retiro, pero configuramos para que cuando se liberaran, se fueran a las cuentas nuevas. Ahorros, cuenta corriente, todo migrado. Los departamentos rentados son más complicados, el licenciado Carlos explicó, acomodándose los lentes mientras veía documentos en la pantalla. Están a nombre de ustedes en el registro público de la propiedad, pero si alguien tiene un poder general, puede venderlos. Y ustedes no tendrían cómo impedirlo al momento, solo después en juicio. Les sugiero fuertemente que registren ante notario una revocación preventiva de cualquier poder futuro. Un documento que diga que cualquier poder solo vale si se registra ante un notario específico que ustedes elijan. Hicimos eso también. Salimos del banco casi al mediodía y fuimos directo a la notaría en la Colonia Juárez. Registramos el documento declarando que cualquier poder emitido para cualquier persona a partir de esa fecha solo sería válido con ratificación de firmas ante el notario específico que elegimos, uno que estaba en otra zona, lejos, que Mateo no conocía y nunca tendría cómo adivinar.
Eran casi las 2 de la tarde cuando terminamos todo. Estábamos agotados física y emocionalmente, pero al menos nuestro patrimonio estaba mínimamente protegido ahora. Los 120,000 ya robados no lograríamos recuperarlos de inmediato, pero el resto estaba a salvo de las garras de nuestro propio hijo. Ahora necesitamos un abogado, Javier dijo mientras regresábamos al coche. Abogado penalista, porque esto es un delito grave. La palabra delito asociada a mi hijo me hizo tambalear. Javier me sostuvo del brazo, me ayudó a entrar al coche. Me senté y lloré de nuevo, porque la realidad seguía golpeándome en oleadas. Mi hijo era un delincuente. Mi hijo, al que arrullé en mis brazos, era un ratero. El Lic. Raimundo era un abogado penalista que había defendido a un primo mío hace años en un caso de accidente de tránsito. Hombre serio, experimentado, con cara de quien ya ha visto de todo en la vida y nada lo sorprende. Tenía un despacho pequeño pero bien organizado, estantes llenos de códigos jurídicos, diplomas en la pared. Cuando contamos la historia completa, él escuchó sin interrumpir, solo haciendo anotaciones en un bloc. Cuando terminamos, suspiró profundo. Abuso de confianza y fraude, dijo, consultando uno de los libros gruesos del estante. Al ser practicado contra ascendientes, contra los propios padres, hay agravantes. Estamos hablando de una pena de prisión considerable, dependiendo del monto y las circunstancias. Pero necesitamos pruebas muy sólidas. Tenemos los mensajes. Javier mostró el celular con las capturas de pantalla de las conversaciones que él había fotografiado. El Lic. Raimundo tomó el celular, se acomodó los lentes, leyó con atención cada mensaje. Tardó casi 20 minutos analizando todo. Finalmente devolvió el aparato. Los mensajes pueden ser un comienzo, pero por sí solos podrían no ser suficientes. Un abogado defensor mañoso puede alegar que fueron alterados, sacados de contexto, o hasta que accedieron al celular de forma ilegal, invadiendo la privacidad. Necesitamos más. Necesitamos agarrarlo en flagrancia, intentando aplicar el fraude del poder. Con testigos de preferencia, varios testigos. La fiesta, dije, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Va a haber mucha gente, amigos nuestros de décadas, familia, vecinos. Perfecto, el Lic. Raimundo se animó. Ustedes van a actuar completamente normal hasta entonces. No pueden dar ninguna señal de que saben. Cuando él presente los documentos del poder y por los mensajes se ve que los va a presentar, ustedes los van a leer con atención. Tomar el documento, leerlo en voz alta si es necesario. Cuando confirmen que es realmente un poder general con facultades abusivas, llaman la atención de todos los presentes, explican lo que está pasando y llamamos a la policía. Yo voy a estar listo afuera con un notario para dar fe. Parecía plan de película de policías, no nuestra vida real. Pero nuestra vida se había vuelto una película de suspenso de verdad. Una película de terror familiar. ¿Y si no intenta nada en la fiesta?, pregunté, tratando de pensar en todas las posibilidades. ¿Y si se arrepiente o sospecha? Por los mensajes lo va a intentar. Es el momento que planeó cuidadosamente. Fiesta, emoción, tú feliz y distraída, rodeada de personas. Ambiente perfecto. Lo va a presentar como un regalo especial, algo conmovedor y emocionante. Va a manipular la situación para que firmes sin pensar, sin leer. La palabra manipular me pegó de lleno como un golpe. Mi hijo era un manipulador profesional. Había manipulado mis sentimientos de madre durante meses, tal vez años, para robarme. Usó mi amor como arma contra mí. Salimos del despacho del Lic. Raimundo al final de la tarde. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, colores bonitos que contrastaban con la oscuridad que sentía por dentro. Regresamos a casa en silencio. Mateo había llamado 3 veces durante el día. No contesté ninguna de las llamadas porque no confiaba en mi capacidad de fingir que todo estaba bien. Le mandé un mensaje de texto diciendo que estaba ocupada con preparativos de última hora para la fiesta, que tenía mucho que resolver todavía, que hablábamos después. Él respondió con varios emojis de corazón.
Cada corazón digital era como una puñalada en mi pecho, porque eran mentiras, todo mentiras. ¿Vas a poder fingir mañana? Javier preguntó mientras preparábamos una cena sencilla que ninguno de los dos tenía estómago para comer. ¿Vas a poder verlo a la cara y actuar como si no supieras? Voy a tener que poder, no tengo opción. Pero por dentro estaba aterrada. ¿Cómo vería a mi hijo sabiendo lo que había hecho, lo que estaba planeando hacer? ¿Cómo lo abrazaría sin vomitar? ¿Cómo le sonreiría sin gritar? La noche del viernes para el sábado fue todavía peor que la anterior. Las horas se arrastraban como si el tiempo se hubiera vuelto miel. Cada minuto parecía durar una eternidad. Me quedé acostada mirando al techo, contando las grietas en la pintura, tratando de no pensar pero siendo incapaz de pensar en cualquier otra cosa. Javier tampoco pudo dormir. Lo escuchaba dando vueltas en la cama, suspirando, a veces susurrando algo incomprensible. En algún momento de la madrugada me tomó la mano bajo la sábana y nos quedamos así, dedos entrelazados, dos náufragos aferrados el uno al otro para no hundirse por completo. Cuando la alarma sonó a las 6 de la mañana, ya llevábamos horas despiertos. Me levanté con el cuerpo doliéndome como si me hubiera atropellado un camión. Cada músculo protestaba. Fui al baño y vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Ojeras profundas, piel pálida, ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me bañé un largo rato, dejando que el agua caliente cayera sobre mí, tratando de lavar el dolor que sentía. Pero el dolor emocional no sale con agua y jabón. Se queda pegado al alma. Cuando salí del baño, Javier ya estaba en la cocina haciendo café. La casa olía a pan tostado y café recién hecho, aromas reconfortantes de mañanas normales. Pero nada de aquel día sería normal. Nada en nuestra vida sería normal nunca más. Mateo llega al mediodía para comer, dije, sentándome a la mesa de la cocina. Había quedado con él la semana pasada, antes de descubrir todo. Él había sugerido venir a comer antes de la fiesta, pasar tiempo conmigo, platicar. Ahora sabía que esa plática sería la preparación para el golpe. Lo sé. Vamos a lograr hacer esto, Jimena. Tenemos que lograrlo. Pasé toda la mañana limpiando la casa que ya estaba limpia, solo para ocupar las manos y tratar de distraer la mente. Acomodé cojines que ya estaban acomodados, sacudí polvo que no existía, organicé cajones que ya estaban organizados. Necesitaba hacer algo con las manos o me iba a volver loca. Javier intentó ver la televisión, pero notaba que no estaba viendo realmente nada. Solo miraba la pantalla sin ver, sin procesar. Sus ojos estaban distantes, perdidos en pensamientos terribles. Hice la comida que a Mateo le gustaba, puntas de filete a la mexicana, su plato favorito desde niño. Frijolitos refritos, arroz rojo, tortillas calientes, todo como a él le gustaba. Mientras cocinaba, lloré de nuevo. Las lágrimas caían en la olla mientras movía la salsa. ¿Cuántas veces hice esa comida con amor? ¿Cuántas veces Mateo comió agradeciendo, halagando, pidiendo la receta? Y todo el tiempo estaba planeando destruirnos. Cuando el timbre sonó a las 12 en punto, mi corazón se aceleró tan fuerte que necesité apoyarme en la barra de la cocina. Respiré profundo 3 veces, como la terapeuta que tuve hace años me había enseñado. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Yo abro, Javier dijo, y vi que él también estaba nervioso. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia la puerta. Me puse mi mejor sonrisa falsa en el rostro y esperé. Ahí estaba Mateo, mi hijo. 1,75 m de estatura, cabello oscuro peinado con gel, vistiendo una camisa de vestir azul claro, pantalón de vestir oscuro, zapatos cafés boleados, sonrisa amplia en el rostro, ojos brillantes, cargaba un ramo enorme de rosas blancas y una bolsa de una tienda cara. ¡Mamá! Me abrazó fuerte y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme, no empujarlo, no gritar. Sentí el olor de su loción, la misma que usaba hace años. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío y sentí asco. ¡Feliz cumpleaños! 60 años,
No aparentas ni 50. Gracias, hijo. Las palabras salieron mecánicas, automáticas, sin emoción genuina. Rogué para que no se diera cuenta. Entró, saludó a Javier con un abrazo también, ese abrazo de hombres con palmaditas en la espalda. Me entregó las flores. Tus favoritas, rosas blancas, para la cumpleañera más guapa del mundo. Tomé las flores con manos que temblaban levemente. Fui a la cocina a ponerlas en un florero, aprovechando para respirar profundo lejos de él. Aquellas flores que siempre amé ahora parecían manchadas, sucias por la falsedad de quien las trajo. Mateo sacó una botella de tequila caro de la bolsa. Reconocí la marca. Era un tequila reposado que costaba por lo menos 2,000 pesos. Para brindar hoy, antes de la fiesta oficial en la noche. Este tequila es especial, mamá. Lo compré en una boutique de licores. El vendedor dijo que es perfecto para celebraciones importantes. Claro que era caro. Estaba usando nuestro propio dinero robado para comprarnos regalos. La ironía dolía. Nos sentamos a la mesa. Serví la comida, el arroz, los frijoles. Todo con movimientos mecánicos, tratando de parecer normal mientras por dentro gritaba, mientras quería aventarle la olla caliente en la cabeza. «Mamá, ¿estás bien? Te ves un poco cansada», Mateo comentó mientras se servía una porción generosa. Ansiosa por la fiesta. Mentí, y la mentira salió sorprendentemente fácil. Ya sabes cómo me pongo nerviosa con estas cosas. Tantas personas, tanto planeamiento. Él sonrió comprensivo, esa sonrisa de hijo dedicado. Va a ser perfecto, mamá. Preparé cada detalle pensando en ti. Las flores que amas, la comida que te gusta, la música que va a tocar tu corazón. Va a ser una noche inolvidable. Cada detalle. Incluyendo el momento en que me iba a engañar para firmar el poder y robarme completamente. Inolvidable de verdad, pero por los motivos equivocados. Comimos con una conversación que parecía normal para él, pero era una tortura para mí. Mateo hablaba animadamente sobre su trabajo en la casa de bolsa, sobre nuevos clientes que había conseguido, sobre inversiones que estaban rindiendo bien. Cada palabra sobre dinero era una ironía dolorosa. Cada vez que decía inversión, yo pensaba en los 120,000 que nos había robado. Por cierto, dijo mientras tomábamos café después de comer, limpiándose la boca con la servilleta. Tengo una sorpresa para ti. Bueno, de hecho 2 sorpresas. Aquí venía. Sentí a Javier tensarse a mi lado en la silla. Sostuve la taza de café con más fuerza. La primera es que conseguí algo increíble para ti y para mi papá. ¿Te acuerdas que siempre quisiste conocer París? Asentí. Era un sueño viejo de verdad. Desde joven veía fotos de la Torre Eiffel, de los Campos Elíseos, del Museo del Louvre, y soñaba con conocerlos. Pero nunca tuvimos dinero de sobra para viajes internacionales. París se quedó siempre como un deseo distante, algo para hacer un día cuando nos jubiláramos. Pues ya está. Conseguí a través de la oficina un paquete promocional increíble. 2 semanas en París, todo pagado. Hotel 4 estrellas, boletos de avión, algunos tours incluidos. Sería mi regalo de cumpleaños para ti, mamá, para que realicen ese sueño finalmente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por las razones que Mateo imaginaba. Lloraba porque él estaba usando mi sueño, mi deseo más antiguo para engañarme. Estaba manipulando mi corazón. Pero hizo una pausa dramática, como actor de telenovela. Para poder liberar el paquete rápido, antes de que expire la promoción, necesito un poder simple de ustedes 2, solo para que yo pueda tramitar el pago en la agencia de viajes más rápido. Es burocracia tonta, pero la agencia lo exige. Ahí estaba la mentira. Envuelta en papel de regalo bonito, adornada con un lazo de sueños cumplidos. Un viaje a París que nunca pasaría. Un poder que no tenía nada que ver con una agencia de viajes. Forcé una sonrisa emocionada. Hijo, qué increíble. París. Siempre soñé con eso. No puedo creer que lo lograras. Cualquier cosa por la mejor mamá del mundo. Pero necesitamos resolver lo del poder hoy mismo, porque el lunes la promoción vence.
Traje aquí los documentos. Ya está todo llenado por el abogado de la agencia. Solo falta la firma de ustedes dos. Sacó de su mochila de piel una carpeta bonita, de aspecto profesional, con documentos adentro. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo escuchara, que se diera cuenta. ¿Puedo ver los documentos? Tomé la carpeta con la mano más firme de lo que esperaba. Claro, mamá. Pero ese es el lenguaje jurídico aburrido de siempre. Ya sabes cómo es. El abogado de la agencia lo preparó en su formato estándar. Puedes firmar tranquila. Comencé a leer. Y ahí estaba, exactamente como el LIC, Raimundo había previsto. Un poder general e irrevocable, otorgándole a Mateo Silva facultades para administrar, gestionar, vender, comprar, hipotecar, transferir bienes muebles e inmuebles, realizar transacciones bancarias de cualquier naturaleza, manejar cuentas corrientes, de ahorros e inversiones, firmar documentos y toda una lista enorme de facultades. Aquello no era un poder para una agencia de viajes, era carta blanca total para hacer lo que quisiera con todo lo que teníamos. Mateo, mantuve la voz tranquila, controlada. Esto aquí no es un poder para un viaje, es un poder general. Te da facultades para hacer cualquier cosa. Vi una microexpresión de pánico cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de que se recompusiera rápido. Pero lo vi. Vi el momento en que se dio cuenta de que yo lo había leído de verdad, no solo firmado a ciegas como él esperaba. Es que la agencia trabaja con varias cosas, mamá, explicó rápido, la voz todavía confiada pero con un leve nerviosismo por debajo. Ellos no solo hacen viajes, hacen inversiones de viaje, paquetes con inversión incluida, varias cosas. Su abogado hace un documento estándar que cubre todas las posibilidades, pero es solo para el viaje, obvio. Pero aquí dice específicamente que puedes vender nuestros departamentos. Señalé una línea específica en el documento. Se rió, pero la risa sonó falsa ahora, forzada. Es estándar jurídico, mamá. Los abogados siempre ponen todo lo que es posible en el papel, aunque no lo vayan a usar. No significa que yo lo vaya a hacer. Es solo para cubrir todas las posibilidades legales, por si se necesita algo inesperado. Ya sabes cómo son esos documentos oficiales, siempre exagerados. Javier intervino, entrando en la plática. Hijo, no vamos a firmar eso así. Si es solo para el viaje, puedes hacer un poder específico solo para ese fin. Un poder específico para la agencia de viajes X, para el paquete Y. No necesita ser general. La máscara de Mateo empezó a rajarse de verdad ahora. Vi coraje genuino en sus ojos, rabia mal controlada. ¿No confían en mí? Soy su hijo. Estoy tratando de hacer algo bonito, cumplir un sueño de mi mamá. ¿Y ustedes se ponen con paranoias? No es paranoia. Mi voz salió más firme ahora, más fuerte. Es sensatez. Nadie que esté en su sano juicio firma un poder general sin necesidad real y específica. Entonces olvídense. Se levantó bruscamente de la silla, que raspó ruidosamente en el piso. Arrebató los papeles de la mesa con un movimiento brusco. Olvídense del viaje, olvídense de todo. Quería darles una sorpresa, padre, demostrarles que me importan, pero si se van a poner con esa desconfianza ridícula, entonces no vale la pena. Mateo, siéntate. Javier habló con una autoridad que rara vez usaba, ese tono de voz que solo había usado 2 o 3 veces en la vida cuando la situación era realmente grave. Necesitamos platicar sobre otra cosa, algo mucho más importante que un viaje. Mateo se sentó despacio, todavía sosteniendo los documentos, tratando de mantener la expresión de hijo ofendido, pero sin lograr esconder completamente el miedo que empezaba a aparecer en sus ojos. Hijo, empecé, y mi voz tembló un poco, pero seguí de todos modos. ¿Dónde están los 120,000 pesos? El silencio que siguió fue ensordecedor. El tipo de silencio que precede a una explosión o a un colapso total. Mateo se quedó completamente inmóvil por varios segundos, procesando la pregunta, entendiendo las implicaciones. El color se le fue de la cara. Se puso blanco como un papel, luego rojo intenso. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. ¿Qué
¿Qué 120,000? Su voz salió débil, tratando de ganar tiempo. No finjas, Mateo. Mi voz salió mucho más dura de lo que esperaba, cargada de meses de coraje comprimido. No hagas más eso. No finjas que no sabes. Los 120,000 pesos que nos robaste en los últimos 6 meses con esa historia de las inversiones falsas. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que ya no tenía salida, que habíamos descubierto todo. Fue como ver una máscara hacerse pedazos. La expresión de hijo dedicado desapareció, reemplazada por algo más frío, más calculador. Cambió de táctica completamente. De las negativas pasó directo a los ataques, a echarnos la culpa a nosotros. ¿Ustedes revisaron mis cosas? ¿Invadieron mi privacidad? ¿Leyeron mis mensajes privados? ¿Qué clase de padres hacen eso? ¿Qué clase de hijo le roba a sus propios padres? Reviré. Vimos los mensajes, Mateo, todos. Las pláticas con Bianca, con tus cómplices, con todo el mundo involucrado en esta historia sucia. Sabemos absolutamente todo. Se levantó de nuevo, esta vez con rabia genuina explotando a la superficie. Aventó los documentos del poder sobre la mesa con fuerza. Ustedes no tienen ningún derecho de juzgarme. No saben nada de mi vida, de mis necesidades. No saben lo que es necesitar dinero de verdad, lo que es tener deudas pesadas, cuentas que no pueden esperar. Siempre lo tuvieron todo. Siempre fueron los correctitos. Siempre tan perfectos. Trabajamos por cada centavo que tenemos, Javier rebatió, también levantándose ahora, quedando frente a frente con su hijo. Nada nos cayó del cielo. Cada departamento, cada inversión fue conquistada con trabajo honesto. Sudor honesto. Y yo también trabajo. Trabajo hasta tarde, lidio con presión, con clientes exigentes. Pero nunca es suficiente. Ustedes tienen 3 departamentos, inversiones gordas, dinero guardado a montones. Yo tengo la cuenta en rojo, deudas que no paran de crecer, una vida cara que mantener en la Ciudad de México. ¿Entonces la solución es robar? ¿Robarle a tu propia familia? ¿A los padres que te criaron, que te dieron todo? Lo tomé prestado. Iba a devolver cada centavo en cuanto lograra organizar las cosas. ¡Mentira! Mi voz salió fuerte, gritando por primera vez. Mentira descarada. En los mensajes hablan claramente de liquidar todo, de vender nuestros departamentos, de dejarnos sin nada y largarse al extranjero. Eso no es pedir prestado. Eso es un robo planeado, calculado, frío. Mateo no respondió. Solo miraba al piso, con las mandíbulas tensas, las manos cerradas en puños. ¿Quién es Bianca?, pregunté, queriendo oírlo de su boca. No es nada de ustedes. Mi vida privada no es asunto suyo. ¿Es tu cómplice? ¿Tu novia? ¿Las dos cosas? ¿A ella se le ocurrió la idea o a ti? Se rió, pero era una risa amarga, sin humor alguno. Bianca es alguien que me entiende de verdad, que sabe que en la vida tienes que tomar lo que quieres, no quedarte esperando herencias de padres que probablemente van a vivir hasta los 90 años gastándoselo todo mientras tu vida se pasa. Aquellas palabras dolieron más que cualquier bofetada. Él quería que nos muriéramos pronto. Tal vez no estaba planeando matarnos activamente como algunos casos que salen en las noticias, pero deseaba nuestra muerte anticipada para poder heredar. Vamos a ir a la policía, Javier declaró, con voz firme y decidida. Hoy mismo. Inmediatamente. ¿Van a ir con qué pruebas?, Mateo desafió, recuperando un poco de la arrogancia. ¿Mensajes que tomaron invadiendo mi privacidad sin permiso? Eso no va a servir de nada. Cualquier abogado lo tumba fácil. Tenemos las pruebas bancarias. Las transferencias están todas documentadas. Tenemos este poder fraudulento que intentaste hacerme firmar. Lo tenemos todo. Mateo se rió de nuevo, pero era una risa desesperada ahora, de quien está acorralado. ¿Saben qué va a pasar si me denuncian? Se lo voy a contar a todo el mundo que conozco. Toda la colonia, todos sus amigos de décadas, todos los vecinos, todo el mundo va a saber que los padres perfectos, la pareja modelo, criaron a un ladrón, que fracasaron completamente como padres. La vergüenza los va a perseguir el resto de su vida.
Y van a saber también exactamente lo que hiciste, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de estar temblando por dentro. ¿Qué clase de persona eres realmente? No hay forma de que salgas de esta pareciendo una víctima. Me miró entonces con algo que nunca había visto antes en los ojos de mi hijo. Odio puro, sin diluir, sin disfraces. La clase de persona que ustedes criaron, mamá. Piénsenlo bien antes de juzgarme. Si soy esto, fue porque ustedes me hicieron así. Tomó su mochila con un movimiento brusco y salió de la casa azotando la puerta con tanta fuerza que el cuadro en la pared se movió. Nos quedamos ahí, Javier y yo, parados a la mitad de la sala, en silencio absoluto. Escuchamos su coche arrancar allá afuera, las llantas rechinando en el pavimento mientras se iba a toda velocidad. Me desplomé en el sofá. Las piernas ya no me sostenían. Javier se sentó a mi lado y me abrazó, y nos quedamos así, aferrados el uno al otro mientras la realidad de lo que acababa de pasar nos golpeaba en oleadas sucesivas. La fiesta, recordé después de minutos o tal vez horas paralizada. La fiesta es a las 7 de la noche. ¿Él va a aparecer allá? No tengo idea, pero nosotros sí vamos. Y si él aparece, si tiene el descaro de aparecer después de esto, vamos a exponer todo lo que hizo ante todos los invitados. Las horas hasta la fiesta fueron las más largas y tortuosas de mi vida. Traté de arreglarme, bañarme, ponerme el vestido azul que había comprado especialmente para esta ocasión especial. Me miré al espejo y vi a una mujer de 60 años, a punto de tener el peor cumpleaños de su vida. El vestido que debería hacerme sentir guapa solo parecía ropa de funeral. Llegué al salón a las 7:15 con Javier. El lugar estaba realmente lindo. Mateo se había lucido con la decoración, gastando dinero que probablemente era nuestro sin saberlo. Rosas blancas por absolutamente todos lados, cientos de ellas, perfumando el aire. Luces suaves creando una atmósfera romántica. Mesas montadas con manteles elegantes de lino blanco, arreglos florales en cada una. Una mesa enorme con dulces finos, bocadillos sofisticados, un pastel de 3 pisos. Todo lo que siempre soñé para una fiesta especial. Pero ahora, toda esa belleza parecía un escenario falso de teatro, una decoración vacía de significado. Los invitados fueron llegando puntualmente. Primos que no veía hacía años, amigos de hace 4 décadas, compañeros de trabajo actuales y antiguos, vecinos de varias etapas de la vida. Todos me abrazaban con cariño genuino, me felicitaban, decían que me veía muy bien. Yo sonreía, agradecía, actuaba como si mi mundo no se hubiera desmoronado por completo, como si mi corazón no estuviera hecho pedazos. Llegaron las 8. Nada de Mateo. Las 9. Nada. Algunos invitados empezaron a preguntar dónde estaba él. Después de todo, había sido el organizador de todo aquello. Inventé una excusa diciendo que lo habían llamado para una emergencia en el trabajo, que llegaría más tarde, que pidió que empezáramos sin él. A las 9:30, mi celular sonó. Un número que no reconocí inicialmente. Contesté alejándome del ruido de la fiesta, yendo a un área exterior más tranquila. ¿Mamá? Era Mateo, pero la voz estaba completamente diferente. No era la voz arrogante de hacía unas horas. Era una voz asustada, quebrada, desesperada. ¿Qué quieres, Mateo? Mantuve mi voz fría, distante. Yo cometí un error terrible, enorme. Mi corazón se apretó a pesar de todo, de ese instinto maternal imposible de apagar completamente. Mateo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No importa dónde estoy, solo quería decir que lo siento mucho, por todo, por cada cosa que hice, y que ustedes tenían razón en absolutamente todo. ¿Dónde estás? Repetí, preocupación genuina mezclada con coraje. Bianca, sollozó, y era un sollozo real, no fingido. Ella no es quien yo pensaba. Ella, Dios mío, mamá, ella me engañó por completo. ¿Cómo que qué? ¿Qué pasó? Se llevó todo. Todo el dinero que les quité a ustedes, todos mis ahorros propios, todo lo que tenía.
Dijo que iba a esperar a que yo consiguiera el resto con el poder, que luego nos íbamos a repartir y desaparecer juntos. Pero se peló. Se llevó todo y desapareció. No contesta el teléfono. Me bloqueó de todas las redes. Se esfumó por completo. ¿Justicia poética o tragedia? No sabía ya qué sentir. Mi hijo nos había robado a nosotros y ahora había sido robado por su cómplice. ¿Estás bien físicamente? ¿Estás herido? ¿En peligro? Solo del orgullo y la estupidez, mamá. Solo eso. Arruiné absolutamente todo. Perdí todo. A ustedes, el dinero, mi trabajo porque falté sin avisar, mi dignidad. Todo. Regresa a la fiesta. Ven para acá. Vamos a platicar, a tratar de resolver esto de alguna forma. No puedo verlos a la cara. No puedo ver a nadie. La vergüenza es demasiada. Solo quería que supieras que lo siento de verdad y que me perdones si puedes algún día. Sé que no lo merezco, pero es lo que siento. Colgó antes de que pudiera responder. Traté de marcarle de regreso de inmediato, pero el teléfono solo sonaba y sonaba sin contestar. 5 intentos. 10. 20. Nada. Regresé al salón completamente aturdida. Javier vino corriendo cuando me vio. ¿Qué pasó? Estás pálida. Le conté rápido sobre la llamada. Se quedó tan impactado como yo. ¿Dónde está? Necesitamos encontrarlo. No sé, no dijo. El resto de la fiesta pasó en un borrón de rostros, voces, abrazos que apenas registré. Partimos el pastel enorme de 3 pisos porque era lo que se esperaba. Me tomé decenas de fotos con personas que ni sé quiénes eran. Platiqué, sonreí, agradecí, todo en piloto automático mientras mi cabeza estaba en otro lugar completamente, preocupada por Mateo. ¿Dónde estaba? ¿Qué iba a hacer? Por más que nos hubiera traicionado de forma horrible, seguía siendo mi hijo. Aquella llamada desesperada, la voz rota por el llanto genuino, el arrepentimiento que parecía real, me movió profundamente de formas que no esperaba. Cuando el último invitado finalmente se fue, ya pasaba de la 1 de la mañana. Me senté en una de las sillas del salón ahora vacío, rodeada de rosas blancas que ya empezaban a marchitarse. Javier se sentó a mi lado, tan agotado como yo. «Vámonos a casa», dijo suavemente. «¿Y Mateo? ¿Y si hace alguna tontería? ¿Y si está en peligro real?» «No podemos hacer nada ahorita, Ximena. No contesta el teléfono, no dijo dónde está. Mañana lo buscamos de todas las formas posibles». Durante el trayecto de regreso a casa, mi celular sonó de nuevo. Un número diferente al anterior. Contesté rápido en el manos libres para que Javier escuchara también. «¿Ximena Tavares?» Una voz femenina, joven, con un acento leve que no logré identificar. «Sí, ¿con quién hablo?» «Mi nombre es Bianca, Bianca Moreira». Me quedé helada. Esa mujer, la cómplice, la que se había pelado con nuestro dinero robado. Javier casi pierde el control del coche, tuvo que orillarse rápido. «¿Qué quieres de mí?» Mi voz salió mucho más dura de lo que imaginé ser capaz. «Quiero contarte la verdad completa sobre Mateo, sobre todo lo que pasó, sobre quién es él realmente». «¿La verdad? Tú, una ladrona confesa, ¿quieres hablarme de la verdad? No sabes ni el significado de esa palabra. Sé que me debes odiar en este momento, tienes todo el derecho. Pero realmente necesitas escuchar mi lado antes de juzgar por completo. Mateo no es la víctima inocente que está fingiendo ser ahora. Él es mucho, mucho más peligroso de lo que te imaginas». Javier se estacionó en una gasolinera para que pudiéramos escuchar mejor sin riesgo de accidente. Activó la grabadora del celular. Necesitábamos tener todo eso registrado, cada palabra. «Habla entonces», ordené, tratando de controlar la rabia. «Cuenta toda esa verdad». Bianca respiró profundo del otro lado de la línea antes de empezar. «Conocí a Mateo hace exactamente 2 años a través de una aplicación de citas, Tinder. Él era extremadamente encantador, atento, decía todas las cosas correctas en el momento justo. Parecía el hombre perfecto. Empezamos a andar oficialmente después de 2 meses.
Al principio fue maravilloso, romántico, me trataba como a una princesa. Hizo una pausa y escuché un ruido de fondo que parecía una central de autobuses o el aeropuerto. Después de unos 6 meses juntos, empezó a hablar de ustedes, de su familia, pero no de forma normal. Él estaba obsesionado. Hablaba constantemente de cuánto dinero tenían ustedes, de los 3 departamentos que rentaban, de inversiones voluminosas. Decía que ustedes eran ricos pero tacaños, que no compartían adecuadamente con él. Nosotros siempre lo ayudamos en todo, interrumpí. Eso lo sé ahora. Pero él pintaba un cuadro completamente diferente. Decía que ustedes tenían millones escondidos, que vivían de forma modesta para no compartir, que lo hacían pasar necesidades a propósito para que valorara el dinero. Al principio se me hizo rara toda esa fijación, pero él decía que era solo porque se preocupaba por la familia, que quería ayudarlos a manejar mejor el patrimonio. Javier y yo intercambiamos miradas. Más manipulación. Yo trabajo en un banco, en el área de inversiones. Entiendo de finanzas, de mercados. Él descubrió eso y empezó a hacer preguntas. Preguntas técnicas sobre cómo alguien podría acceder a cuentas de otras personas, sobre vacíos legales, sobre poderes notariales. Se me hizo sumamente raro, lo cuestioné, pero él siempre tenía una buena excusa. Decía que era para protegerlos de fraudes, para entender los riesgos. Hizo otra pausa y escuché lo que parecía ser una llamada de abordaje al fondo. Terminé dándole cierta información técnica. Le expliqué cómo funcionaban los poderes, qué facultades daba cada tipo. Nunca, jamás imaginé que lo usaría para robarle a sus propios padres. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya estaba metida hasta el cuello. Él había empezado a darme dinero, decía que eran bonos de su trabajo. Ahora sé que eran los 120,000 que les robó a ustedes. ¿Cuánto te dio?, pregunté. En total, cerca de 40,000 pesos a lo largo de estos meses. Yo lo ponía en una cuenta de ahorros aparte, ni me lo gastaba porque se me hacía rara tanta cantidad de dinero. Cuando finalmente entendí la verdad real de todo, quise devolverlo de inmediato, pero él no me dejó. Dijo que sería admitir la culpa, que nos meterían a la cárcel juntos. ¿Y por qué te pelaste entonces? ¿Por qué le quitaste todo su dinero hoy? Porque hoy en la tarde, después de salir de su casa, él me llamó completamente fuera de sí. Estaba loco de rabia. Dijo que ustedes habían descubierto todo, que el plan había fallado por completo, que estaban amenazando con ir a la policía. Y entonces hizo una pausa, con la voz temblorosa. Empezó a echarme la culpa de absolutamente todo a mí. Dijo que todo había sido idea mía, que iba a testificar en mi contra, que le iba a decir a la policía que yo fui quien planeó todo sola y que lo obligué a participar bajo amenaza. ¿Y le creíste? Me dio pavor. Conociéndolo como lo conozco ahora, sé que sería totalmente capaz de eso, de echarme toda la culpa a mí para salvar su propio pellejo. Así que tomé el dinero que tenía, tanto lo que él me había dado como los ahorros propios de él que guardaba en mi departamento, y salí de la ciudad. ¿Dónde estás exactamente ahorita? Central del Norte, en la Ciudad de México. Voy a tomar un autobús para Querétaro en las próximas horas. Tengo familia allá, una hermana que me puede ayudar. Pero antes de irme, antes de desaparecer, necesitaba contarles la verdad. Mateo va a tratar de echarme toda la culpa a mí cuando lo agarre la policía. Ya empezó a hacerlo. Pero no fui solo yo. No fue ni siquiera principalmente yo. Fue idea de él desde el principio. Planeamiento todo suyo. Ejecución de él. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo muchas. Mensajes donde explica el plan a detalle. Audios que grabé a veces de las pláticas, porque estaba empezando a sospechar y quería protegerme. Se los voy a mandar todos ahorita mismo. Y me voy a presentar ante la policía en Querétaro voluntariamente. Quiero hacer un trato. Quiero contar todo lo que sé. Quiero que pague por lo que les hizo a ustedes y a mí. En los minutos siguientes, mi celular empezó a recibir archivo tras archivo. Conversaciones en texto detallando cada paso del fraude planeado. Audios de Mateo, explicando con una frialdad aterradora cómo manipularnos,
cómo ganarse nuestra confianza todavía más antes del golpe final, cómo hacer parecer que el poder era un regalo inocente. En uno de los audios, que debía tener unos 10 minutos, se reía. Se reía genuinamente mientras hablaba de lo ingenua que yo era, cómo confiaba ciegamente en él, lo fácil que sería engañarme. Cada risa era como un cuchillo en el corazón. Escuchar aquello fue una de las cosas más dolorosas y humillantes de mi vida entera. Jimena, Bianca volvió a hablar. Sé que no tengo ningún derecho de pedir nada, pero quería que supieras que lo siento de verdad. De verdad lo siento. Me dejé manipular por él. Fui ambiciosa queriendo dinero fácil. Fui una completa tonta. Pero nunca, jamás quise destruir a una familia. Pero la destruiste de todos modos, intencionalmente o no. Lo sé, y voy a pagar por eso de varias formas. Pero Mateo va a pagar más, mucho más, porque él no tiene remordimiento verdadero alguno. En aquel último audio que mandé, el más largo, escucha hasta el final, especialmente los últimos minutos. Habla sobre un siguiente paso en caso de que ustedes se resistieran. Colgué y busqué el audio más largo en la lista que ella había enviado. Era de casi 25 minutos. Empecé a escucharlo con Javier. Mateo hablaba con Bianca sobre el plan del poder a detalle minucioso, sobre la fiesta, sobre cómo después de eso iban a liquidar todo rápido y largarse al extranjero donde nadie pudiera rastrearlos. España, tal vez, o Argentina. Y entonces, en los minutos finales del audio, dijo algo que me hizo dejar de respirar. ¿Y si se resisten mucho? ¿Y si se niegan a firmar el poder sin importar qué tan bien se los presente? Silencio en el audio. Luego, Bianca, ¿qué vas a hacer en ese caso? Tengo un plan B ya pensado. Mi papá tiene problemas del corazón desde hace años. Presión alta descontrolada a veces. Si le da un ataque cardíaco fatal, mi mamá se va a quedar completamente vulnerable emocionalmente. Una viuda en shock. Ahí sí va a firmar absolutamente cualquier cosa que le ponga enfrente sin cuestionar. Pausa larga en el audio. Luego la voz de Bianca choqueda. Mateo, ¿estás hablando de matar a tu propio padre? ¿De provocar su muerte? Estoy hablando de acelerar lo inevitable. Tiene 62 años, presión que vive oscilando, colesterol alto, no se cuida bien. Es honestamente solo cuestión de tiempo para que tenga un problema serio. Yo solo lo adelantaría unos años. Eso es una locura completa. Eso es un asesinato premeditado. Es pragmatismo. Es supervivencia. ¿Y estás conmigo en esto o estás en mi contra? Necesito saber ahorita. El audio terminaba ahí abruptamente, como si ella hubiera apagado la grabadora con prisa. Miré a Javier. Estaba completamente blanco, con una palidez de quien ha visto a un fantasma o a su propia muerte. Sus manos temblaban descontroladamente, sosteniendo el volante del coche apagado. Me iba a matar, Jimena, susurró mi esposo, con voz débil, incrédula. Nuestro propio hijo planeaba asesinarme. Abrí la puerta del coche apenas a tiempo y vomité ahí mismo, ahí en el piso de la gasolinera. Vomité todo lo que tenía en el estómago, toda la comida de la fiesta que apenas había probado, y luego seguí teniendo náuseas aún sin tener ya nada por sacar. Vomité el dolor, el horror absoluto, la traición que iba más allá de cualquier comprensión humana posible. Cuando ya no tenía absolutamente nada más por sacar, me quedé ahí arrodillada en el piso sucio de la gasolinera, sollozando sin control. Javier salió del coche temblando, se arrodilló a mi lado, me abrazó. Lloramos juntos ahí mismo, en el piso de esa gasolinera a las 2 de la mañana, sin importarnos lo más mínimo quién pudiera estar viendo, con el despachador que miraba preocupado. Nuestro hijo no solo era un ladrón, era potencialmente un asesino. Había planeado matar a su propio padre para conseguir el dinero. No pudimos regresar a casa esa noche. ¿Cómo podíamos? La casa estaba llena de recuerdos, de fantasmas, de rastros de una vida familiar que descubrimos que era una mentira completa. Fuimos a un hotel, uno sencillo cerca de la gasolinera en la zona de Indios Verdes, y rentamos un cuarto para tratar de descansar mínimamente antes de decidir los siguientes pasos.
En el cuarto anónimo, con muebles impersonales y olor a desinfectante industrial, tratamos de procesar la monstruosidad completa de lo que habíamos descubierto. Javier se sentó en la cama dura, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Me iba a matar, Jimena. Iba a provocarme un ataque cardíaco de alguna forma. Alguna medicina mal puesta, sobredosis de algo, veneno, no sé, pero lo iba a hacer. No sabemos si realmente lo haría. Tal vez solo era plática, solo fanfarronería para impresionar a Bianca. ¿Tú crees eso? ¿Honestamente lo crees? No lo creía. Ya no. Después de todo lo que descubrimos, todas las mentiras desenmascaradas, toda la manipulación expuesta, ya no podía darle el beneficio de la duda. Tenemos que ir a la policía. Ya. De inmediato, Javier dijo, con la voz cargada de determinación nacida del miedo genuino. Son las 3 de la mañana. No me importa. Tenemos que ir ahora, antes de que haga algo peor, antes de que desaparezca o trate realmente de lastimarnos. Tenía razón. Nos pusimos la ropa arrugada de la fiesta y fuimos directo a la agencia del Ministerio Público más cercana. La delegación de guardia era un lugar triste a esa hora, con iluminación fluorescente demasiado fuerte, olor a café viejo y papel, algunas personas esperando atención en bancas incómodas. El agente del MP de guardia era un hombre de unos 45 años, con unas ojeras profundísimas de quien trabaja turno nocturno hace demasiado tiempo. Cuando explicamos rápido el motivo de estar ahí a esa hora, nos llevó a una oficina más privada de inmediato. ¿Tienen todas esas pruebas que mencionaron?, preguntó después de que terminamos el relato resumido. Mostramos absolutamente todo. Los mensajes que Javier había fotografiado de mi celular. Los archivos que Bianca había mandado. Los audios donde Mateo explicaba el plan a detalle horrible. Las transferencias bancarias documentadas, el poder fraudulento, todo. El agente analizó cada ítem con atención creciente y una expresión cada vez más grave. Esto es extremadamente serio, muy grave. Fraude, abuso de confianza, y este último audio sobre planear provocar la muerte, sacudió la cabeza. Planeación de homicidio. Voy a turnar esto urgentemente a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y también a la de Homicidios. Van a tener que repetir toda la declaración allá, pero ya voy a hacer el registro inicial. Pasamos horas ahí. El sol estaba saliendo cuando finalmente salimos, con un número de carpeta de investigación registrado, con fecha programada para dar declaración formal en la Fiscalía Especializada el lunes por la mañana. Regresamos al hotel. Nos bañamos. Tratamos de dormir unas horas, pero fue básicamente imposible. ¿Cómo apagar la mente después de todo esto? El domingo amaneció lluvioso, apropiadamente sombrío. Nos quedamos en el cuarto del hotel la mayor parte del día, solo pidiendo comida por aplicación, tratando de reunir fuerzas emocionales para lo que vendría por delante. Mateo no llamó, no mandó mensaje. Silencio absoluto de su parte. ¿Dónde andará?, me encontré preguntando en voz alta. No sé, y honestamente ya no me importa. Javier respondió, pero vi en sus ojos que era mentira. Le importaba y mucho, porque era su padre, y el amor de padre no muere fácil ni ante una traición horrible. El lunes a las 9 de la mañana estábamos en la Fiscalía Especializada como se acordó. La licenciada Mariana Silva, fiscal encargada, era una mujer de unos 50 años, con el cabello completamente canoso, recogido en un chongo riguroso, expresión que mezclaba la dureza profesional necesaria con comprensión humana genuina. ¿Cuántos hijos tienen?, fue su primera pregunta después de las presentaciones formales. Solo a Mateo, respondí, con la voz todavía ronca de tanto llorar en los últimos días. Me imagino, realmente me imagino lo inmensamente difícil que debe ser estar aquí haciendo esto. Denunciar al propio hijo. Pero hicieron absolutamente lo correcto al venir con nosotros. Repetimos todo el relato, ahora grabado oficialmente. Cada detalle. Cada descubrimiento, cada traición. Tardó horas. La fiscal hacía preguntas específicas, revisaba fechas, verificaba consistencias. Cuando terminamos,
Ella tenía una pila de documentos, grabaciones, todo organizado metódicamente. Voy a solicitar una orden de aprehensión contra Mateo Silva. También contra Bianca Moreira, aunque ella se haya presentado voluntariamente en Querétaro como mencionaron. Se movilizarán equipos de inmediato. ¿Tienen idea de dónde pueda estar?, preguntó. No tengo la menor idea. Tiene su propio departamento en La Condesa, pero dudo mucho que esté ahí. Rastrearon su número de teléfono. Estaba apagado desde el sábado por la noche. Revisaron sus tarjetas. El último movimiento había sido el sábado a las 6 de la mañana en un cajero automático, el retiro máximo permitido de 8,000 pesos. Podía estar literalmente en cualquier lugar. Lo vamos a encontrar, la licenciada Mariana dijo con convicción. Puede tardar algunos días o hasta semanas dependiendo de dónde se esté escondiendo, pero lo haremos. Nos autorizaron a irnos después de firmar todos los documentos necesarios. Regresamos finalmente a nuestra casa. Estar ahí era raro y doloroso. Cada habitación tenía recuerdos de Mateo, la silla donde siempre se sentaba, el cuarto que fue suyo por 18 años, las fotos que todavía estaban en las paredes y repisas. Necesitamos quitar esas fotos, dije, sin poder verlas. ¿Ahorita? Ahorita. No puedo verlas más sabiendo todo. Pasamos la tarde entera quitando sistemáticamente todos los rastros visibles de Mateo de la casa. Las fotos se fueron a cajas y se guardaron en la bodega. Los regalos que nos había dado a lo largo de los años, todos guardados, tratando de borrar físicamente lo que no podíamos borrar emocionalmente y probablemente nunca podríamos. Los días siguientes fueron de espera angustiosa. Martes, miércoles, jueves, ninguna noticia. Mateo simplemente se había esfumado. Yo oscilaba entre la rabia y la preocupación. Rabia por lo que había hecho. Preocupación porque seguía siendo mi hijo y podía estar en peligro o haciendo algo desesperado. El viernes por la tarde, finalmente la licenciada Mariana llamó. Encontramos a Mateo. Mi corazón se aceleró violentamente. ¿Dónde? En un hotel barato en Cuernavaca. Estaba usando un nombre falso, pero hicimos un barrido en hoteles de la región usando su foto. El encargado de uno de ellos lo reconoció. No opuso resistencia al arresto. Lo están trayendo ahorita para la Ciudad de México. Deben llegar en aproximadamente 1 hora. ¿Quieren estar aquí cuando llegue? Miré a Javier cuestionándolo silenciosamente. Él pensó por un largo momento y luego asintió despacio. Necesitábamos verlo, por más doloroso que fuera. Vamos a estar ahí. Llegamos a la fiscalía a las 5:30 de la tarde. Esperamos en una sala pequeña e incómoda, tomando café horrible de máquina automática, contando los minutos eternos. A las 6:15 llegó una camioneta de la policía. A través de la ventana sucia, vimos cuando bajaron a Mateo. Estaba esposado, con la cabeza baja, una postura completamente derrotada. Ropa que traía puesta hacía días, arrugada y sucia. Barba de varios días. El cabello desordenado. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Nos vio cuando lo llevaban hacia adentro del edificio. Se detuvo por completo, con los ojos muy abiertos por el shock. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero el agente lo empujó suavemente para que siguiera caminando antes de que lo lograra. ¿Quieren hablar con él?, la licenciada Mariana preguntó. No es obligatorio, pero a veces ayuda al proceso de investigación, y puede darles algún tipo de cierre emocional a ustedes. No, respondí de inmediato, automático. No tengo absolutamente nada que hablar con él. Pero la licenciada Mariana insistió con voz gentil. Realmente puede ayudar, para el caso judicial, pero principalmente para que ustedes procesen todo esto emocionalmente. El cierre es importante. Terminamos aceptando a regañadientes. Nos llevaron a una sala de interrogatorio fría e impersonal. Mateo ya estaba ahí, sentado, esposado, con un abogado joven de la Defensoría de Oficio al lado, pareciendo agotado. Entré a esa sala de interrogatorio sintiendo como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. Nada parecía completamente real. Mi hijo, el bebé que cargué en mi vientre por 9 meses, estaba del otro lado de esa mesa de metal frío,
esposado como un criminal común. Porque era exactamente eso lo que era, un criminal. Mateo levantó los ojos cuando Javier y yo nos sentamos. Vi lágrimas inmediatas bajando por su cara, dejando rastros limpios en la suciedad acumulada. Empezó a llorar antes de que cualquiera dijera una sola palabra. Mamá, papá, yo... No. Corté con la voz mucho más firme de lo que sentía por dentro. No lo intentes ahorita. No intentes pedir perdón ni dar explicaciones. No hay explicación posible para lo que hiciste. Bajó la cabeza, con los sollozos sacudiendo sus hombros. Las esposas tintinearon contra la mesa de metal. La licenciada Mariana inició el interrogatorio oficial prendiendo la grabadora. Mateo Silva, vamos a revisar los hechos. ¿Confirma haber desviado 120,000 pesos de sus padres a lo largo de los últimos 6 meses a través de inversiones fraudulentas? Silencio largo. El abogado de oficio le susurró algo al oído. Mateo respiró profundo varias veces antes de responder. Confirmo. Fui yo. Creé documentos falsos de inversión y transferí el dinero a una cuenta que yo controlaba. Escuchar la confesión directa, sin rodeos, fue como un golpe al estómago a pesar de ya saberlo. ¿Y sobre el plan del poder notarial general en la fiesta de cumpleaños? También confirmo. Se lo iba a presentar como regalo para que mi mamá firmara sin leer bien. ¿Con qué intención específica? Tener acceso total a sus bienes, para poder vender, transferir todo. ¿Y luego? Y luego largarme con el dinero. Cada palabra confirmada era una nueva capa de dolor. Y sobre el plan de provocar un ataque cardíaco fatal a su padre, registrado en el audio que su cómplice Bianca Moreira grabó. Silencio todavía más largo ahora. El abogado habló firme. Mi cliente no necesita responder eso sin un abogado penalista más experimentado presente. Era solo plática. Mateo dijo de todos modos, con voz débil. Nunca lo iba a hacer realmente. Solo estaba diciendo tonterías para impresionar a Bianca. Para parecer rudo, en control. ¿Plática? Mi voz salió mucho más fuerte de lo que pretendía, resonando en la sala pequeña. ¿Planeaste a detalle cómo matar a tu propio padre y le llamas plática? No, mamá. No era en serio. Yo jamás... ¿Cómo podemos creer cualquier cosa que digas? Mentiste sobre absolutamente todo. Cada palabra que salió de tu boca en los últimos meses, tal vez años, fue una mentira calculada. Lloró más fuerte. Sollozos genuinos que sacudían todo su cuerpo. Pero a estas alturas yo ya no sabía distinguir qué era real y qué era actuación. El interrogatorio continuó por horas interminables. Detalles sobre cuentas bancarias que había abierto con nombres falsos. Sobre cómo falsificó documentos usando programas de computadora. Sobre contactos que usó para lavar el dinero. Sobre planes que había hecho para huir del país eventualmente. Todo quedando registrado meticulosamente, cada palabra cavando un hoyo más profundo para él. Cuando la licenciada Mariana finalmente apagó la grabadora oficial, ya pasaba de las 10 de la noche. Despidió a Mateo y a su abogado temporalmente, pero pidió que Javier y yo nos quedáramos unos minutos más. Con estas confesiones, el caso está prácticamente cerrado, explicó. Admitió todo. Cualquier fiscal competente va a lograr una condena fácil. Estamos hablando de una pena sustancial. Mínimo 8 años, pudiendo llegar a 15 o más, dependiendo de cómo el juez interprete las agravantes. ¿Y Bianca? Pregunté. Ella está cooperando totalmente en Querétaro, haciendo una delación premiada. Va a tener una pena muy reducida, probablemente unos 3 años en régimen inicial de libertad condicional, a cambio del testimonio completo contra Mateo. El trato ya está prácticamente cerrado. Nos autorizaron a salir, pero antes la licenciada Mariana dijo algo que no esperaba. Mateo pidió específicamente hablar con ustedes en privado por unos minutos, sin grabadora, sin registro, solo una plática. No están obligados de ninguna forma, pero él lo pidió. Miré a Javier. Vi en su rostro la misma duda que yo sentía. ¿Queríamos eso? ¿Lo necesitábamos? 5 minutos, Javier dijo finalmente. Solo eso.
Nos llevaron de regreso a la sala de interrogatorio. Mateo estaba solo ahora, todavía esposado, pero sentado en una posición más relajada. Cuando entramos, levantó sus ojos rojos. Gracias por aceptar platicar, empezó con la voz ronca. Sé que no lo merezco. Nos quedamos parados cerca de la puerta, sin sentarnos, manteniendo distancia física y emocional. Eché a perder absolutamente todo. Continuó cuando quedó claro que no íbamos a responder. Lo sé perfectamente. Destruí a nuestra familia, tiré a la basura todo lo que ustedes me dieron, me convertí en exactamente la clase de persona que me enseñaron a despreciar. ¿Por qué, Mateo? La pregunta salió de mí antes de que pudiera controlarla. Solo dime por qué. ¿Qué hicimos tan mal que merecíamos esto? Se quedó en un silencio largo organizando sus pensamientos. Ustedes no hicieron nada mal. Fueron buenos padres. Tal vez hasta padres excelentes dentro de las limitaciones que tenían. El problema, el defecto, estaba en mí. Siempre estuvo. Desde niño tenía esa cosa dentro de mí. Esa envidia, esa necesidad de tener más, de ser más, de no aceptar mi lugar. Lágrimas bajaban por su cara mientras hablaba. ¿Se acuerdan cuando tenía 8 años y rompí el jarrón? No fue el gato, fui yo. Lo rompí a propósito porque estaba enojado por alguna tontería y culpé al animal. Y funcionó. Ustedes me creyeron. Me di cuenta de que podía manipular, de que era bueno en eso. Y eso te hizo sentir orgulloso, Javier dijo amargamente. No orgulloso, pero poderoso. Y fui usando esa capacidad cada vez más. ¿El dinero de tu bolsa cuando tenía 14? Fui yo. Varias otras cosas a lo largo de los años. Siempre fui yo. Y siempre logré culpar a otros. ¿Y Bianca? ¿Ella era víctima o cómplice consciente? Mateo pensó antes de responder. Al principio realmente no sabía. Fui introduciendo las ideas poco a poco, manipulándola tanto como los manipulé a ustedes. Pero eventualmente entendió y aceptó participar conscientemente. Así que sí tiene la culpa, pero yo fui el mentor, el planeador principal. ¿Y aquel audio sobre matar a tu padre? Cerró los ojos. Era un plan real. No quiero mentir más. Estaba investigando sustancias que pudieran provocar un ataque cardíaco, dosis, formas de administrarlo sin ser detectado. Era el plan B por si lo del poder no funcionaba. Escuchar eso confirmado directamente fue peor de alguna forma que ya saberlo. Javier se tambaleó. Tuve que sostenerlo del brazo. Pero cuando Bianca reaccionó horrorizada en aquel audio, cuando me di cuenta de cómo sonaba diciéndolo en voz alta, empecé a cuestionarme. Empecé a ver la monstruosidad. Pero no tuve el valor de parar por completo el plan del poder. Pensé que lograría hacer solo esa parte sin lastimar a nadie físicamente. Solo destruirnos financieramente, dije. Sí, y me doy cuenta ahora de que eso no es mejor. Solo es diferente. Sigue siendo destrucción. Nos quedamos en silencio. El reloj en la pared marcaba los minutos pasando. ¿Me van a perdonar algún día? Mateo preguntó finalmente, con voz pequeña de niño asustado. Era la pregunta que había estado evitando pensar. Perdón. ¿Cómo perdonar esto? ¿Cómo seguir adelante cargando con esto? No sé, respondí honestamente. Tal vez nunca, tal vez en muchos años, tal vez un día pueda sentir algo más que dolor cuando piense en ti. Pero ahorita solo siento vacío. Y vas a pasar mucho tiempo encerrado, Javier agregó. Vas a perder años de tu vida, y cuando salgas no tendrás nada. Cambiamos el testamento la semana pasada. Todo se va para instituciones de beneficencia, cada centavo. Mateo asintió aceptando. Me lo merezco. Me merezco eso y peor. Sí, te lo mereces. Silencio de nuevo. Luego Mateo. ¿Puedo pedirles una cosa? ¿Una única cosa? ¿Qué? No me odien. Por favor. Tengan coraje. Estén decepcionados. Córtenme de su vida por completo si lo necesitan. Pero no me odien. Porque yo realmente los amo. Sé que mi amor es defectuoso, egoísta, enfermo tal vez.
pero es real. Lo miré, mi hijo de 35 años pareciendo un niño asustado, y sentí algo demasiado complicado para nombrar. No era perdón, no era aceptación, pero tampoco era odio puro. Vamos a intentar, fue todo lo que logré decir. No prometo nada, pero vamos a intentar no odiar. Salimos de esa sala. La última imagen que tuve fue la de Mateo llorando, con la cabeza sobre la mesa, las esposas tintineando. Los meses siguientes fueron de reconstruir pedazo por pedazo una vida que había sido destrozada. No fue fácil. Algunos días eran especialmente difíciles, otros mínimamente tolerables. La noticia del caso se filtró inevitablemente a la prensa. Empezó como una nota pequeña en un periódico local. Hombre de 35 años detenido por fraude contra sus propios padres. Pero rápido tomó proporciones mayores. Se volvió encabezado. Hijo planeaba asesinar a su padre para robar herencia. Fraude familiar movido por la ambición. Abuso de confianza en familia choca a la Ciudad de México. Nuestro rostro estaba en todos los periódicos, todos los sitios de noticias. Reporteros acamparon literalmente frente a nuestra casa por semanas. Los vecinos nos miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos amigos se alejaron, tal vez por no saber cómo actuar. Otros se volvieron todavía más cercanos. Tuvimos que dar algunas entrevistas para tratar de controlar la narrativa, para que no inventaran historias todavía peores. Conté resumidamente los hechos en la fiscalía con reporteros presentes. La policía lo permitió porque era un caso de interés público. Los periódicos publicaron con títulos cada vez más amarillistas. Nos volvimos un caso nacional. Y con la exposición vinieron los juicios públicos. Comentarios de personas que no nos conocían, que nunca habían pasado por nada parecido, juzgando nuestras decisiones. ¿Cómo una madre le hace eso a su propio hijo? ¿El dinero vale más que la sangre? Podían haberlo resuelto en familia sin meter a la policía. Esa madre es muy fría, no tiene corazón. Cada comentario dolía. Pero en el fondo sabía que habíamos hecho lo correcto. La alternativa era ser completamente destruidos. El juicio se programó finalmente para 8 meses después del arresto. En ese tiempo, Mateo se quedó en prisión preventiva, sin derecho a fianza, considerando la gravedad y las evidencias abundantes. Bianca cumplió el trato. Testificó totalmente contra Mateo. Le dieron una sentencia de 3 años y medio, con beneficios de libertad bajo fianza por su cooperación. Ya fue trasladada a un centro de reinserción femenina, donde cumpliría parte de la pena. Durante los meses de espera, mi vida cambió radicalmente. Dejé de trabajar definitivamente. Ya no lograba la concentración necesaria. Javier también pidió una incapacidad por estrés. Vendimos uno de los 3 departamentos que teníamos. Necesitábamos dinero para los abogados y también para empezar de nuevo de alguna forma. Usamos parte del valor para hacer una donación grande a un instituto que ayudaba a víctimas de fraude familiar, transformando nuestro dolor en ayuda para otros. Tomé terapia intensiva, 3 veces por semana, tratando de procesar, tratando de entender, tratando de seguir adelante de alguna forma. La terapeuta me ayudó inmensamente a separar lo que era mi culpa real de lo que era solo dolor. Usted no crió a un monstruo, repetía. Usted crió a un hijo de la mejor forma que supo. Él tomó decisiones propias, decisiones de adulto. Usted no es responsable de eso. Pero algunas noches, las peores noches, todavía despertaba cuestionando cada decisión que tomamos como padres. Mateo escribió cartas, muchas cartas. Empezó 3 meses después del arresto. Llegaban con regularidad, 1 o 2 por semana. En las primeras, solo pedía perdón repetidamente. Luego empezó a escribir sobre la vida en el reclusorio, sobre la terapia que estaba tomando allá, sobre los libros que estaba leyendo, sobre cómo estaba tratando de entender su propia mente, sus propios defectos. Las leí todas. No contesté ninguna. Javier se negó a leer una sola. ¿Cuándo vas a dejar de leer esas cartas?, preguntó una vez, sin coraje.
solo cansancio. No sé, tal vez nunca, tal vez siempre. Sigue siendo mi hijo, aunque sea un monstruo. El juicio pasó finalmente un martes caluroso de noviembre. El juzgado estaba absolutamente lleno de gente. La prensa ocupaba la mitad de las sillas, curiosos la otra mitad. Nuestro caso había ganado tanta atención que se volvió casi un espectáculo público, lo que me incomodaba, pero era inevitable. Mateo entró vistiendo un traje que le mandamos porque, a pesar de todo, no queríamos que se viera descuidado. Estaba mucho más flaco, el cabello cortado muy corto, una postura diferente, más humilde, más rota. Cuando nuestros ojos se cruzaron a través de la sala, bajó la cabeza de inmediato. No podía sostenerme la mirada. El fiscal, el LIC. Enrique Santos fue absolutamente directo y eficiente. Presentó cada evidencia de forma metódica. Audios terribles donde Mateo explicaba los planes, mensajes detallados, estados de cuenta bancarios, el poder fraudulento, el testimonio devastador de Bianca describiendo cada paso. Armó un caso completamente irrefutable durante 2 días enteros de presentación. La defensa intentó argumentar varios puntos: arrepentimiento sincero, manipulación psicológica, trastornos mentales no diagnosticados. Pero contra la montaña de pruebas concretas, los argumentos sonaban vacíos. Me llamaron a testificar el tercer día. Me senté en esa silla, puse la mano sobre la Constitución y conté toda nuestra historia. El descubrimiento horrible, el miedo, la traición, el dolor inenarrable de descubrir que tu propio hijo te quería destruir. Cuando el fiscal preguntó qué esperaba del juicio, respiré profundo. Espero justicia, no venganza, solo justicia apropiada para los delitos cometidos. Porque mi hijo necesita entender que las acciones tienen consecuencias, que no puede vivir lastimando a las personas sin pagar un precio. Y tal vez, solo tal vez, el tiempo en prisión le permita reflexionar de verdad, cambiar genuinamente, volverse una mejor persona algún día. El jurado deliberó por casi 10 horas, las horas más largas y angustiantes imaginables. Nos quedamos esperando en el pasillo, Javier y yo, sin hablar mucho, solo existiendo uno al lado del otro. Finalmente, a las 8 de la noche, nos llamaron de regreso. La tensión en la sala era palpable cuando entramos. Mateo estaba visiblemente temblando. El secretario del juzgado se levantó. En el caso de la Fiscalía contra Mateo Silva, en las acusaciones de fraude agravado contra ascendientes, abuso de confianza, uso de documentos falsos y planeación de homicidio, el tribunal considera al acusado culpable de todos los cargos. Mateo cerró los ojos pero no mostró sorpresa. Sabía que no tenía defensa real. La jueza, la LIC. Carmen Olivares, mujer seria de 58 años con décadas de experiencia, leyó la sentencia una semana después. Mateo Silva, por los delitos de fraude agravado contra sus propios padres por el monto de 120,000 pesos, abuso de confianza continuado, falsificación de documentos y planeación no consumada de homicidio, considerando las agravantes de haber sido contra ascendientes directos y el planeamiento frío y calculado, lo condeno a 14 años de prisión en régimen inicialmente cerrado. 14 años. Mi hijo tendría 49 cuando saliera, la mitad de su vida adulta pasada en la cárcel. Sentí emociones contradictorias imposibles de separar. Alivio porque se había hecho justicia, tristeza porque era mi hijo, rabia por los delitos, dolor por la familia rota permanentemente. Cuando la jueza dio el mazazo finalizando, era oficial e irreversible. Salimos del juzgado entre flashes constantes de cámaras y gritos de reporteros queriendo declaraciones. Esta vez no dijimos nada. Solo nos subimos al coche y nos fuimos a casa. Hoy, mientras escribo esto, ya pasaron 5 años completos desde el juicio. A Mateo todavía le quedan 9 años por delante en prisión. Cumplió 40 años el mes pasado. Yo tengo ahora 64. Javier, 67. Nuestra vida siguió, pero nunca volvió a ser lo que era antes. ¿Cómo podría? Cambiamos permanentemente.
Algunas relaciones se perdieron. Parientes que tomaron partido por Mateo, que pensaron que fuimos muy duros, pero también fortalecimos otros vínculos. Amigos verdaderos que se quedaron cerca durante todo. Eventualmente nos cambiamos de casa. La vieja tenía demasiados fantasmas, recuerdos demasiado pesados. Compramos un departamento más chico, pero acogedor en una zona diferente, por la del Valle. Un verdadero nuevo comienzo. Donamos todavía más de nuestro patrimonio. Creamos un pequeño fondo que ayuda a familias víctimas de delitos patrimoniales cometidos por parientes, transformando nuestra tragedia en ayuda concreta para otros. Y sobre Mateo, lo he visitado 4 veces en estos 5 años. No con frecuencia, solo cuando siento que lo necesito, que puedo emocionalmente. En las visitas, platicamos superficialmente. Él cuenta sobre su rutina en la cárcel, sobre cursos que toma, sobre la terapia obligatoria. Dice que cambió, que entendió, que nunca volvería a ser esa persona. Quiero creerle. Una parte de mí quiere desesperadamente creer que mi hijo se redimió genuinamente. Pero otra parte de mí, la parte herida permanentemente, nunca podrá confiar por completo de nuevo. Javier nunca lo ha visitado. Dice que no puede, que la traición fue demasiado profunda. Y lo respeto totalmente. Cada quien procesa de forma diferente. Aprendí tantas lecciones dolorosas en estos años. Aprendí que el perdón no es un evento único, sino un proceso largo y no lineal. Algunos días despierto sintiendo que perdoné a Mateo. Otros, la rabia regresa fresca. Aprendí que el amor de madre, por más profundo que sea, no significa aceptar todo a ciegas. Que a veces amar significa poner límites rígidos, aunque duela terriblemente. Aprendí que la familia de sangre no siempre es sinónimo de familia verdadera, y que podemos construir nuevas familias con personas que elegimos, que nos valoran genuinamente. Aprendí que criar bien a un hijo no es garantía de resultado. Es esperanza, es esfuerzo, pero los genes y el libre albedrío también juegan papeles enormes que no controlamos. Y aprendí principalmente que incluso a los 64 años, incluso después de una traición devastadora, todavía es posible empezar de nuevo. Todavía es posible encontrar momentos de paz, de alegría pequeña pero real. Hoy miro hacia atrás y veo a una mujer que casi fue destruida por completo, pero eligió luchar. Que denunció a su propio hijo no porque no lo amara, sino porque amaba la verdad, la justicia y a sí misma también. Si pudiera regresar y hacer las cosas diferente, algunas cosas tal vez. Tal vez me habría dado cuenta de las señales antes. Tal vez habría buscado ayuda profesional cuando Mateo mostró los primeros comportamientos preocupantes. Pero la decisión de denunciar, esa nunca cambiaría. Fue absolutamente lo correcto. Doloroso más allá de las palabras, pero correcto. Porque si no lo hubiéramos denunciado, habríamos sido destruidos financieramente. ¿Y quién sabe de qué más habría sido capaz Mateo para mantener el secreto, para seguir con el fraude? A veces recibo mensajes de personas que pasan por situaciones similares, hijos robándoles a sus padres, familias siendo destrozadas por la ambición, y siempre digo lo mismo: denuncien, busquen ayuda, no protejan a criminales solo porque comparten la sangre. Porque el amor verdadero a veces significa dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus propios actos. Es la única forma real de que haya un cambio posible. Mateo sale de prisión en 2034 si cumple la pena completa. Tendrá 49 años. Nosotros tendremos 73 y 76. No sé cómo será nuestra relación entonces. Si es que tendremos alguna relación. Pero tengo 9 años todavía para pensar en eso, para seguir procesando, sanando. Por ahora, vivo un día a la vez. Algunos días son buenos. Otros difíciles. Pero sigo viviendo, sigo existiendo, sigo encontrando razones pequeñas pero reales para sonreír. Y eso, al final, es todo lo que puedo hacer. Sobrevivir, existir. Encontrar paz en los pequeños momentos, construir una vida nueva sobre las ruinas de la vieja.
porque a los 64 años aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para buscar justicia y dignidad. Mi hijo me quitó muchas cosas. Mi inocencia, mi confianza ciega en la familia, mi paz anterior. Pero no logró quitarme mis ganas de vivir con dignidad. Y esas ganas, esa determinación de no ser destruida, es lo que me mantiene siguiendo adelante. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? ¿Fue cuando descubrí los mensajes? ¿Cuando Mateo confesó el plan de matar a su papá? ¿O cuando finalmente lo agarraron? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Tu historia puede ser la que sigue. Te espero allá.